A continuación, vamos a tener la presentación que es realidad aumentada y virtual para el sector electricidad, ¿no? Nos acompaña ya en sala David González, que es el director del Departamento de Desarrollo de Software de Tecnisor España. David cuenta con unos estudios de ingeniería informática en el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza en España y KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo en Suecia. Ha desarrollado su carrera profesional en Tesignor, pasando por varios roles, ¿no? Desde desarrollador, CTO de los proyectos, a TDO, gestor documental de CAE, y T-Check de plataformas de digitalización de inventario de equipos y revisiones. Y ya desde hace 5 años es máximo responsable de digitalización y proyectos tecnológicos estratégicos, ¿no? Para el área de realidad virtual, realidad aumentada, área de inteligencia artificial, proyectos de digitalización y seguridad de la información. David, adelante, por favor. Hola, buenos días a todos desde España. De acuerdo. Bueno, no sé si estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? No sé si se ve. Sí, ya la tenemos, sí se visualiza. Perfecto, muy bien. Bueno, pues esta era mi presentación, pero muchas gracias, Diego, por la presentación. No voy a repetir todo lo que has comentado. Voy a presentar un poco nuestra empresa, Tesignor. Tesignor es una ingeniería dedicada a la prevención de riesgos laborales. Nosotros nacemos en España, este año hemos cumplido nuestro 20 aniversario y sobre todo nacemos de la mano del desarrollo de las energías renovables en España y de la mano pues, de las principales empresas del sector eólico ahora a nivel mundial, como podría ser Acciona Energía, Iberdrola, Siemens Gamesa, o General Electric, con las que, digamos, hemos trabajado mano a mano en los últimos 20 años en, digamos, toda la prevención alrededor de las energías renovables y, en el caso un poco más concreto que para esta charla, también de temas eléctricos. En la actualidad contamos con más de 130 profesionales, más de 800 clientes activos y tenemos presencia internacional. Estamos tanto en España como en México, Chile. Y durante este año hemos comenzado a operar en Perú, Brasil e India. Digamos que nuestras soluciones digamos que abarcan un amplio conjunto de soluciones, pero siempre con un nexo de unión que sería la prevención de riesgos laborales. Contamos con un área de ingeniería y suministro en la que hacemos diseño de dispositivos de seguridad, útiles de elevación, realizamos también coordinaciones de seguridad y salud, revisión de EPIs o EPPs de alta tensión mediante un laboratorio móvil y también la parte de suministro de equipos de protección individual y colectiva y soluciones de seguridad. Contamos también con un departamento de seguridad industrial en la que realicemos estudios ATES, estudios de consejeros de seguridad, planes de autoprotección, análisis de riesgos de procesos como AZOP, ACR o ACID, evaluación de riesgos ambientales, consignación de equipos LOTO, accidentes graves EVESO, servicios de seguridad eléctrico, como estudios de arco eléctrico y procedimientos de trabajo de seguridad eléctrica. Contamos también con un departamento de coordinación de actividades empresariales en la que hacemos una gestión documental en materia preventiva para el control de los subcontratistas. Contamos también con un servicio de prevención de rayos. Esto es también de aplicación sobre todo para empresas eléctricas en la que, digamos, podemos detectar el inicio de tormentas con aparato eléctrico pues para automatizar procesos de apagado de centrales o de industrias en las que el rayo pueda tener afecciones graves. Y también contamos con un departamento de formación en la que impartimos cursos de prevención de energías renovables, telecomunicaciones o generalistas siempre dentro del ámbito de la prevención. Digamos que dentro de Tesignor el área que gestiono es la de desarrollos informáticos en la que digamos que nuestro cometido es desarrollar soluciones software en la que podamos digamos, automatizar procesos o digitalizar procesos relacionados con la prevención. En este caso, contamos con varias herramientas, como podría ser TDoc, que es nuestro software para la gestión documental, T-Check, que es una herramienta para la revisión de equipos y monitorización de equipos de trabajo. Con ella podemos identificar pues desde EPPs, equipos de protección individual de los trabajadores, gestionar sus revisiones, su asignación a trabajadores y sobre todo tener información de
cuándo van estos equipos a caducar, cuándo hay que renovarlos, revisarlos, etc. Y por último, desde hace 4 años tenemos un área de negocio que es la de realidad virtual. En esta, digamos, en esta línea de negocio, lo que hemos comenzado es a desarrollar soluciones de realidad virtual, sobre todo orientado a la formación preventiva y digamos que todo, digamos, esta línea de negocio surgió como respuesta a accidentes que ocurren sobre todo en el uso de celdas de alta tensión. Nuestro CEO de Signor está muy comprometido con la seguridad de los trabajadores. En España tenemos todos los años varios accidentes mortales en el manejo de celdas de alta tensión y lo que desarrollamos fue una solución tanto de realidad virtual para aplicar la formación en el uso de las celdas de alta tensión en un entorno seguro de realidad virtual, así como un entorno de realidad aumentada que ayude en los procedimientos delante de una celda real en el que, digamos, identificamos el paso en el que estamos, cuáles son los siguientes pasos y podemos tener una ayuda remota en los procedimientos, que veremos un poquito más adelante. A lo largo de estos desarrollos hemos seguido desarrollando nuevos productos, como son las experiencias de extinción de incendios, que también veremos un poquito más adelante. Bueno, antes de empezar, sí que creo que es interesante definir qué es la realidad virtual y la realidad aumentada, ya que digamos que son dos ámbitos que vienen un poco de la misma, utilizan tecnología común, pero su aplicación es muy diferente. En cuanto a la realidad virtual, se define como un entorno de experiencias inmersivas que permiten al usuario interactuar con escenarios y objetos que simulan la realidad virtual. En este caso, nosotros aplicamos la realidad virtual sobre todo al desarrollo de entornos de formación segura en el que el alumno no tenga ningún riesgo en la realización de esta formación. Por ejemplo, si la aplicamos al mundo de la electricidad, como os comentaba en la formación del uso de las celdas de alta tensión, lo que hemos hecho ha sido modelizar celdas de alta tensión de distintos fabricantes junto con sus procedimientos y lo que hacemos es que el alumno en un entorno seguro pueda realizar estas operaciones, pueda repetirlas tantas veces como sea necesario sin riesgo y además sin interferir en la operación real de las instalaciones. Hasta ahora normalmente estas formaciones o hacía falta un equipo físico real para formarlo, que son bastante caros, o hacerlo en centros reales, con el riesgo que tiene. Sobre todo creemos que la formación en realidad virtual es muy interesante, lo veremos un poco más adelante debido a la reducción de los costes que tienen este tipo de herramientas hoy en día y sobre todo pues, a la seguridad que nos ofrecen. Es interesante ver un poco cuál es la historia de la realidad virtual. Yo creo que todos hemos oído hablar de la realidad virtual desde hace muchísimos años. De hecho, digamos que los primeros intentos de utilizar la realidad virtual fueron alrededor de 1968, con la creación del primer dispositivo, que era un casco en el que tenía una pantalla, un display en el que se podía, digamos, interactuar. En los 90, Sega fue la primera empresa de videojuegos que creó el primer casco de realidad virtual y a partir de ahí, pues digamos, fueron dándose los siguientes pasos. En los 2000, Google introdujo Google Street View, Oculus Rift diseñó el primer prototipo de estas gafas que son ahora mismo las más vendidas. Esta empresa fue comprada en 2014 por Facebook por 2 billones de dólares y ahora mismo en la actualidad Facebook, bueno, lo que antes era Facebook, ahora es Meta, es la empresa que más está apostando por la realidad virtual, desarrollando entornos de desarrollo para experiencias de realidad virtual, pero sobre todo desarrollando el hardware. Digamos que hasta la actualidad, hasta hace unos 5 o 6 años, el principal problema que teníamos era que el hardware no era lo suficientemente bueno como para poder utilizarlo. Me refiero bueno a un precio asequible. Hasta hace 5 años, normalmente para utilizar experiencias de realidad virtual era necesario un equipo informático muy potente, un computador, más luego los dispositivos que serían las gafas con el visor, más los mandos. Nosotros cuando empezamos esta línea de negocio de realidad virtual, estos cascos de realidad virtual eran necesarios tener sensores, estaban cableados, los equipos eran bastante caros
y estamos hablando de precios, digamos, para empresas que estamos dentro de lo que sería la formación en servicios de prevención. Ya sabéis, no se invierte muchísimo dinero ahí, pero ya conocéis otros dispositivos digamos, de formación en realidad virtual, como pueden ser los simuladores para aviones, etcétera, que son extremadamente caros. Lo que hemos conseguido en los últimos 5 años ha sido que se ha democratizado el hardware. Ahora mismo, por unos 500 euros, $500, podemos contar con dispositivos de realidad virtual muy potentes y además que no necesitan ningún equipo adicional. En este caso, nosotros, por ejemplo, utilizamos las Oculus Quest, que son unas gafas de realidad virtual que son totalmente independientes, no hace falta una computadora y que llevan un sistema operativo Android en el que se pueden instalar las experiencias de realidad virtual como si fuesen aplicaciones móviles. Esto lo que ha hecho ha sido reducir muchísimo el coste tanto del desarrollo como del uso de la realidad virtual. Por eso creemos que estamos en el momento perfecto para empezar a introducir la realidad virtual en las empresas, y nosotros creemos que el uso en cuanto a la formación va a ser muy beneficioso, sobre todo por la sencillez. No necesitamos más que unas gafas y unos mandos, y lo económico que son estas soluciones. De hecho, ahora mismo ya estamos desarrollando experiencias en las que ni siquiera es necesario los mandos. Ya las propias gafas de realidad virtual detectan las manos del usuario y podemos deshacernos del mando e interactuar con la vida real, que os enseñaré ahora un vídeo de una experiencia que tenemos en la que, digamos, mezclamos realidad virtual con realidad. Quería enseñaros varios ejemplos de las experiencias que tenemos desarrolladas. Por ejemplo, esta sería la formación de uso de celdas de alta tensión. Aquí en la presentación tenemos un vídeo que espero que se vea, no sé si se está viendo. Aquí lo que hemos modelizado ha sido un aerogenerador en el que tenemos una celda de alta tensión, en la que, digamos, lo que hacemos es formar al usuario en el uso de esta celda, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos definido aquí son los diferentes pasos que tenemos que seguir. Un poco lo que hemos hecho ha sido gamificar esta formación. Y lo que hace aquí el usuario, pues, bueno, tenemos aquí las 5 reglas de oro. Hemos modelizado la celda completa y lo que hacemos ahora es interactuar con la celda. Bueno, si veis, esas manos son las manos del usuario que está utilizando directamente. Lo que hacemos ahora mismo bueno, pues estamos operando la celda, lo que vamos a hacer es un cambio de fusibles y lo que hacemos es interactuar completamente con la celda de una manera real. No sé si estáis oyendo el audio del propio vídeo, pero sí lo que es muy importante que en estas experiencias de realidad virtual no solamente se desarrolle lo que es la interacción con los equipos, sino sobre todo también digamos, el audio y los sonidos asociados a cada una de las maniobras, porque es lo que le da mayor realismo. Bueno, aquí ya veis que estamos utilizando, pues, una pértiga, utilizamos los equipos, los detectores de tensión. Y lo que hacemos aquí es, bueno, pues la sustitución de uno de los fusibles. Bueno, y ahora seguimos los pasos contrarios. Bueno, esto sería, por ejemplo, una experiencia orientada a la operación de una celda de alta tensión. Aquí, digamos, el trabajo principal sería el modelado de la experiencia y luego la programación de cada uno de los equipos con los que tenemos que interactuar. Vale. Otro de los ejemplos, un poco también para que veáis, digamos, estas son experiencias que estamos comercializando. Nosotros hacemos, digamos, experiencias a medida para nuestros clientes, pero también comercializamos experiencias, digamos, estándar para la formación.
En este caso, lo que tenemos es una formación de extinción de incendios. Lo importante de estas formaciones es que disponemos de un kit, el kit, digamos, de realidad virtual de extinción de incendios, que se compone de las gafas y un extintor real, de forma que los mandos de la realidad virtual los ponemos en el propio extintor y el usuario lo que está haciendo está cogiendo un extintor real para utilizarlo, utilizando la manilla. En este caso, esto es una experiencia de un fuego en una subestación en el que, bueno, pues tenemos que elegir el tipo de extintor que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Y lo que aquí tenemos es, bueno, es un ejemplo del uso de este extintor. Esto es lo mismo. Lo que hacemos con esto es que el usuario, digamos que le damos un feedback de cómo ha hecho la experiencia, si le ha hecho en tiempo, si ha conseguido apagar el fuego, si se ha colocado entre el fuego y la salida de emergencia. Bueno, tenemos distintos parámetros con los que podemos jugar. Y por último, quería enseñaros también otro ejemplo, más que orientado a la formación, sería otra de las aplicaciones que tenemos de la realidad virtual, es digamos, el poder introducirse en un entorno virtual en el que a partir de un modelo BIM, que en este caso nos enviaron nuestros amigos de Stiluz, lo que hemos ha sido coger este modelo BIM y hemos recreado un entorno virtual en el que podemos, digamos, pasear, ¿de acuerdo? Aquí lo que vemos es pues una subestación en la que, digamos, este es el modelo que pasamos este archivo con toda la información y lo que hemos hecho ha sido simplemente automatizar estos procesos de importación de archivos BIM para poder generar un entorno virtual en el que podamos pasar. ¿Para qué es útil experiencias de este tipo? Pues sobre todo pues, para ver cómo va a quedar una instalación, digamos, antes de su construcción y poder identificar pues, errores en la construcción, problemas que se pueden dar, etcétera. ¿De acuerdo? Sobre todo aquí lo importante y lo que buscamos es la automatización de los procesos. Lo que tenemos son procesos automáticos que lo que hacen es coger estos modelos de BIM, los importamos digamos, al software en el que gestionamos o recreamos el entorno virtual y, digamos, optimizamos el modelo pues, para que sea lo más realista posible y para que además las gafas puedan moverlo sin dificultad. Bueno, pues en cuanto a la parte de realidad virtual, estos son un poco digamos, los usos en los que creemos que esta tecnología va a ser importante en los próximos años, que sería sobre todo tema formativo y sobre todo también esta parte de, bueno, pues visualización de entornos y también estamos trabajando mucho sobre todo a nivel más de marketing, sobre todo en ferias, lo que hacemos es pues modelar productos para poder luego en ferias digamos, poder enseñarlos, ¿de acuerdo? Eso también otro de las áreas de negocio sobre todo importantes en la parte de realidad virtual. De acuerdo. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que sería la realidad aumentada. La realidad aumentada es la tecnología que permite superponer elementos virtuales sobre nuestra visión de la realidad. A diferencia de la realidad virtual, en la que generamos un entorno totalmente virtual en el que podemos interactuar, la realidad aumentada o realidad mixta lo que hacemos es, sobre el mundo real, superponemos información. Un poco también de historia, la realidad aumentada data de... las primeras ideas fueron en 1901, hubo un escritor, Frank Baum, que imaginó unas gafas para visualizar información adicional sobre las personas que tenía delante, que además es justamente lo que hace la realidad aumentada hoy en día. No es hasta los 80 cuando se crea el primer dispositivo que superpone información sobre un display. En los 90 ya se empieza a utilizar estos sistemas de realidad aumentada, sobre todo para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, sobre todo para cascos de aviónica en los que el piloto puede ver información superpuesta sobre la realidad. Alrededor del 96, General Electric desarrolla un sistema para proyectar información de CAD 3D sobre el mundo real. En el 99 se desarrolla el Battlefield Augmented Reality System, que es lo mismo, un poco estos cascos que ya pusieron en producción sobre todo para los pilotos de combate. En 2012, no sé si recordáis, Google presenta las primeras Google Glass. Nosotros en el 2012 ya
empezamos a, vamos a decir, a jugar con la realidad aumentada. Las Google Glass en su día fueron un dispositivo que, es el dispositivo que tenemos aquí en la primera fotografía. Es un dispositivo más de electrónica de consumo, era relativamente económico y que, todos pensábamos que iba a ser una revolución. Realmente nosotros creemos que fue un fiasco, nosotros las estuvimos probando y digamos, la palabra que te viene a la cabeza cuando la recuerdo son sobre todo desilusión. La verdad es que fueron muy poco útiles. De hecho, el proyecto que hicimos más tarde con HoloLens, intentamos hacerlo primero con las Google Glass y fue totalmente imposible debido pues, a las restricciones que tenía y las dificultades que tenía en su uso. En el 2015, Microsoft patenta las HoloLens, que son las primeras gafas, creemos, de realidad aumentada, digamos, de uso real, sobre todo de uso industrial. En el 2017 se presentaron las Magic Leap. Esto fue una empresa que, consiguió billones de dólares, perdón, de inversión. Desarrolló unas gafas de realidad aumentada que también dispusimos de ellas, pero esta empresa finalmente digamos que casi desapareció y ya están descontinuadas. En el 2019 Microsoft presentó la HoloLens 2, que es la siguiente versión, que es mucho mejor que las primeras HoloLens, que son de uso industrial, pero aún así son gafas bastante caras. Son unas gafas que costaban en su día casi unos 3.000 euros, 3.000 dólares. Y ya sí que a partir del 2020, ya estos últimos años, sí que está aumentando, Apple introdujo LiDAR, que es un escáner para sus dispositivos, tanto iPhone como iPad, que desarrollaron un SDK de desarrollo que simplifica mucho el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada. Yo creo que hemos visto últimamente muchas aplicaciones en el móvil, sobre todo orientado igual para real estate, en el que digamos, podemos escanear una habitación y poner muebles sobre esta habitación. Esto al final, el proceso que lleva es bastante complejo en cuanto a que hace falta muchísima información del entorno en el que estamos para poder superponer esta información. Y en el 2021, un poquito más tarde, Google, a través de su plataforma Android, introduce ARCore, que es un poco de una librería parecida, pero para dispositivos Android. Lo importante un poco de este listado de dispositivos de realidad aumentada es que hasta que el hardware no ha estado preparado, la realidad aumentada es más por lo menos desde mi punto de vista, es más un juego que algo que se pueda, digamos, aplicar en muchos entornos. Sí que es cierto que la HoloLens sí que es una herramienta ya industrial que se está utilizando en distintas industrias, sobre todo, por ejemplo, en el mantenimiento de aviones, es una herramienta que se está utilizando mucho, pero sí que es todavía bastante cara. Entonces creemos que todavía el hardware no está preparado para poder aplicarlo y democratizarlo igual que ha pasado con la realidad virtual. Aunque creemos que la realidad aumentada va a ser un negocio muy importante en los próximos años. Nosotros, digamos que aquí lo que tenemos en la tecnología actual se divide entre lo que serían los headsets, que serían dispositivos que te pones en una especie de cascos que lo que hacen es con unas pantallas transparentes superponer información, y luego tendríamos la tecnología de realidad aumentada en los móviles en los que tú tienes que digamos, sostener el celular y con la cámara, digamos, lo que haces es ver la realidad a través de la cámara. Nosotros venimos del mundo de la prevención, entonces no hemos apostado sobre todo por esta parte más del móvil o del celular, ya que para nuestros procesos es importante disponer de las manos, tener las manos libres para poder actuar. Nosotros creemos que la realidad aumentada se puede aplicar sobre todo a dar soporte en procesos en procedimientos de trabajo en los que el operario necesita tener las gafas, de las manos libres, y lo que necesita es soporte. Por eso nosotros desarrollamos lo que hemos llamado el proyecto Barmat. El proyecto Barmat es un proyecto que tenía dos partes. Por un lado teníamos la parte de realidad virtual en la que formábamos a los equipos en el uso de celdas de alta tensión, que es lo que hemos visto antes, y la parte de realidad aumentada en la que lo que queríamos era, con dispositivos como son las HoloLens, el usuario poder aplicar esos conocimientos delante de una celda real. De forma que
lo que conseguíamos con la realidad aumentada era primero poder identificar celdas de alta tensión, la marca y el modelo, para poder, digamos, indicarle al usuario cuáles son los procedimientos específicos para ese modelo de celda. De forma que superponíamos la información que ya desarrollamos en la parte de realidad virtual, digamos, esas animaciones, para indicarle al usuario qué procedimientos cuáles son los pasos que tenía que realizar. Además, añadíamos una inteligencia artificial y un reconocimiento de imágenes en el que podíamos identificar el estado en el que estaba la celda para saber si había hecho los pasos correctamente y poder mostrarle cuál es el siguiente paso o pararle para que no hiciese una maniobra insegura, diciéndole que el paso anterior no lo había conseguido. Y además, lo que añadíamos también era un panel de comunicación en el que podía comunicarse con un centro de control remoto y en el que podía intercambiar con algo parecido a una especie de WhatsApp, podía intercambiar, no solamente hacer una llamada, una videoconferencia con el servicio remoto, sino que también podía intercambiar documentación, fotografías, un chat, etc. Aquí os muestro un pequeño vídeo de unos segundos en el que, bueno, esto es lo que está viendo el usuario. Lo que está haciendo aquí el usuario, por ejemplo, es hacer una fotografía y si veis lo que se hace es superponer, digamos, en lo que ve el usuario a través de las gafas, superponemos en el mundo real paneles. Por ejemplo, aquí estamos viendo el panel de un chat en el que podemos hacer una llamada, podemos enviar fotografías, podemos abrir una fotografía, lo mismo que una fotografía podría ser un procedimiento de trabajo que podemos consultar en tiempo real, podemos mover con las manos digamos, estos paneles, podemos abrir esquemas eléctricos para hacer estas consultas, cerrar estas pantallas e incluso moverlas, digamos, y poder, digamos, anclarlas en un espacio físico, de forma que podemos mover la cabeza hacia ese punto para poder ver las imágenes. ¿Veis cómo estamos haciendo aquí? De forma que el sistema reconoce el entorno, ancla las ventanas y podemos superponer información sobre bueno, podemos hacer ampliaciones, zoom, etcétera, y cerrar estas ventanas. Para nosotros es muy importante, como estáis viendo, que se está utilizando las manos. Las manos el usuario las tiene libres. Si veis en el fondo tenemos ahí un simulador de una celda de alta tensión. Y sobre todo ahí lo importante es pues tener las manos libres y poder interactuar con el mundo real. Y bueno, estas son un poco las aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada que hemos desarrollado en Tesignor. Como os hemos dicho, no solamente, digamos, tenemos esta experiencia, estas son las que son más cercanas a lo que sería digamos, el uso de electricidad, sino que desarrollamos pues, soluciones a medida pues para procedimientos de trabajo específicos y informaciones específicas que quieran nuestros clientes. Y por nuestra parte, esto sería un poco la presentación. Ok. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro, por la explicación, por la ponencia. Muy interesante en realidad, ¿no? Yo en particular sigo viendo esto y parece un poco futuro lejano, ¿no? Al menos para la construcción, pero ya en el día a día, ¿no? Ya hablan del metaverso, hay juegos que usan esa tecnología, ¿no? Pero de repente en esos sectores como el sector eléctrico o de repente en la construcción misma, es bien innovador lo que nos muestra, ¿no? Bueno, ahorita acá en la pantalla, me dan un momento, por favor, voy a proyectar la pantalla con las preguntas. Tal vez ahí en base a eso podemos conversar un poco más. Perfecto. Okay. Acá van algunas preguntas. Comencemos por la primera. En el video de relevo virtual se ve un modelo 3D con bastante detalle. Aquí consultan si fue creado en Revit. El primer video, tal vez, o bueno, mostraste tres sí. Si mal lo recuerdo, ¿no? ¿Alguno de ellos fue creado en Revit? No, nosotros, no, en este caso no, utilizamos en este caso Blender, pero digamos que se pueden reutilizar distintos formatos de diseño. De hecho, por ejemplo, para experiencias digamos, con maquinaria que nuestros clientes nos proporcionan,
contamos con, o sea, podemos trabajar con casi cualquier tipo de modelo 3D y podemos importarlo. Sí que es importante, en este caso, sobre todo saber cuál es el dispositivo hardware que se va a utilizar después. Y esto es importante porque, como hemos dicho, digamos, se ha democratizado mucho lo que serían los dispositivos de realidad virtual, pero con una pequeña pega, que es que tiene limitaciones a nivel de el número de polígonos que puede mostrar. Esto lo que hace es que para que la experiencia sea fluida, lo que tenemos que hacer es limpiar estos modelos. Cuando se importan directamente modelos 3D, normalmente esta importación lo que hace es que estas importaciones tienen muchos polígonos y luego a la hora de ejecutar estas aplicaciones de realidad virtual, gafas como por ejemplo las Oculus Quest, que son económicas pero que tienen estas limitaciones, el rendimiento es menor de lo esperado. Entonces nosotros lo que hacemos es una limpieza de esos modelos. En cualquier caso, sí que es cierto que con los últimos modelos sí que lo que podemos hacer es conectar las propias gafas a un ordenador, a una computadora, de forma que podemos subsanar esta, digamos, falta de potencia en las propias gafas de realidad virtual, el propio dispositivo. Okay. Entonces, la herramienta que usan un poco... La siguiente pregunta, ¿no? Va relacionado. Sí. Dice, ¿podrían explicar con más detalle el proceso de llevar un modelo 3D usado para diseño y construcción a uno usado para capacitar usando realidad virtual, ¿no? Como lo que comentaste, ¿no? O sea, usan Blender. Entiendo que Sí, llevan esto es. ¿no? Lo llevan a Sí. Blender y ahí lo editan. ¿Sí? Eso es. Por ejemplo, en este caso, lo que hicimos fue a través del modelo BIM, lo exportamos a un archivo en formato FBX, que es, en este caso era compatible con Blender. Lo que hicimos fue importar este archivo, hicimos una limpieza de los objetos, de los polígonos. Lo que hicimos también es aplicar un poco pues, las texturas de materiales y una vez, digamos, generada esta información, lo que hacemos es exportarlo a este archivo FBX y lo importamos en el motor gráfico Unity 3D. Digamos, nosotros utilizamos Unity 3D para lo que es, digamos, la programación de la experiencia, ¿de acuerdo? En el caso del ejemplo que hemos visto del modelo BIM, simplemente es un entorno virtual en el que paseamos, no hace falta interactuar con él, pero en las experiencias que hemos visto, tanto de extinción de incendios como en la experiencia del uso de la alta tensión, sí que en Unity lo que hacemos es la programación de la interacción con el mundo virtual. Tenemos que definir áreas en las que podemos tocar, podemos coger, podemos agarrar elementos, etcétera. Entonces ahí sí que lo que es, digamos, lo que es la programación se hace sobre el motor gráfico, en este caso Unity 3D. Hay otros motores, nosotros trabajamos con Unity. De todas formas, sí que este mundo de la realidad virtual viene sobre todo del mundo de los videojuegos, así que digamos que hay dos motores principales con los que se trabaja, pero el tipo de trabajo es muy parecido en cualquiera de ellos. Okay. Entonces entiendo un poco el software X donde modelen, ¿no? Ya sea Revit, Archicad, Eso es. Ustedes lo llevan a Blender y después lo procesan para dar esta animación y esas texturas en Unity, para que sea más realista. ¿No? Correcto. Y si me permites hacer la consulta, ¿por qué la preferencia de esos software, ¿no? De Blender y Unity? Mira, Blender básicamente es porque es un software libre, sobre todo es por reducción de costes. Y además es un software que es muy potente. Y Unity porque sobre todo es un estándar para la programación de realidad virtual, sobre todo con Oculus, que es el hardware que hemos elegido. Como os digo, realmente hay el número de software que existe para hacer estos trabajos es limitado y realmente al final es el equipo de programación el que ha elegido este entorno de desarrollo. No hay mucha diferencia entre un software u otro. Realmente no está, el problema normalmente no está ahí. De acuerdo. Acá esa consulta de José Carlos Díaz. ¿Con qué formatos en 3D trabaja la plataforma? Entiendo que deben ser las extensiones, ¿no? Revit trabaja de repente RBT, IFC, OBJ. ¿Con qué extensiones trabaja Blender? Mira, en este caso Blender trabaja con el formato FBX, pero ahí sí que Blender lo único que lo utilizamos es, digamos, para hacer el modelado. Entonces, sí que, digamos que se puede trabajar con cualquier otro software en el que genere estos archivos. Nosotros realmente lo importante luego es que en el motor gráfico sí que importarlo como un archivo FBX para que pueda trabajar con él. Aún así, existen herramientas que automatizan estos procesos. Existen herramientas que lo que hacen es, digamos, recoger, por ejemplo, archivos BIM
y, digamos, automatizar estos procesos de importación. De acuerdo. Es interesante también esta pregunta. ¿Cuál es el proyecto más complejo que ha participado con el programa presentado? ¿Y cuáles son sus lecciones aprendidas? Pues el proyecto más complejo en el que estamos trabajando es un proyecto de I+D a nivel europeo en el que estamos colaborando con universidades y empresas de toda Europa. Es un proyecto que tiene como objetivo desarrollar una plataforma de formación para el sector eólico, digamos, para poder formar en el mantenimiento de aerogeneradores. Nuestra tarea en este proyecto ha sido desarrollar experiencias de realidad virtual para el mantenimiento eólico. Hemos desarrollado más de 10 experiencias que van pues, desde el acceso a un parque eólico hasta el apriete digamos, el apriete de tornillos en la nacel de un parque eólico. Llevamos trabajando 2 años en este proyecto y sobre todo las dificultades que nos encontramos sobre todo es en la definición de los requisitos. Digamos que la parte más del modelado es bastante sencilla porque lo importante en la realidad virtual es que parezca real, o sea, no es necesario que sea exactamente igual que el modelo, ya que lo que intentamos en la realidad virtual sobre todo es interactuar con él. Entonces, sí que lo más complejo sobre todo es que la interacción con los elementos sea lo más realista posible y esa programación es la más compleja. Tenemos otra pregunta. Menciona si hay cursos de formación de realidad virtual y aumentada. Tal vez en España o tal vez conozcas alguno acá en Perú o Latinoamérica que puedas recomendar. Bueno, en España en los últimos 4 años, digamos que se han creado máster universitarios específicos para formación de realidad virtual y aumentada. De todas formas, por la experiencia que tenemos, nosotros, por ejemplo, nuestro equipo de programación, viene todo el mundo del mundo de los videojuegos. El mundo de los videojuegos es un mundo que lleva pues, muchísimos años, es una industria enorme y realmente utilizamos los mismos motores gráficos que utilizan los videojuegos. Entonces, la formación en realidad virtual y aumentada básicamente vienen de ahí, de lo que sería sobre todo pues formación en Unity y aquí sí que digamos que hay muchos cursos en muchas plataformas de formación online, tipo Udemy, existe mucha información digamos, para empezar. Y luego ya os digo, por ejemplo, en España, que es lo que más conozco, sí que en las universidades existen másteres especiales en desarrollo de formación de realidad virtual y aumentada. Me gustaría añadir ahí, para esos másteres que mencionas, tal vez un ingeniero, un arquitecto pueda apuntarse directamente o necesita un conocimiento previo. No, realmente yo creo que sí que hace falta un conocimiento previo un poco en cuanto a programación, pero sí que es cierto que todas las herramientas de motores gráficos están preparadas para que la programación, digamos, que sea muy visual. No hace falta, digamos, tener conocimientos previos de programación. Realmente el lenguaje que hay por detrás normalmente es C o C++, pero lo que tenemos es, digamos que estas plataformas han desarrollado como una capa por encima en la que la programación realmente se hace de manera visual, se hace, digamos, como con drag and drop, arrastrando componentes, de forma que es bastante sencilla la programación de estas experiencias. Sí que es cierto que, bueno, como todo, es sencillo, digamos, comenzar, pero sí que la dificultad sobre todo viene en la optimización digamos, la optimización de las experiencias. Digamos que las mayores dificultades, por ejemplo, que tenemos es sobre todo en experiencias en las que hay que interactuar con muchos elementos o que hay muchos puntos de luz. Lo que tenemos que hacer sobre todo es optimizar los modelos para que las gafas sean capaces de mover, digamos, todo este modelo 3D. Un poco para que entendáis es cuando te pones unas gafas de realidad virtual, cada vez que mueves la cabeza, el sistema tiene que refrescar toda la presentación, todo lo que estás viendo en las gafas, digamos, porque has cambiado el punto de vista. No solamente has cambiado el punto de vista, sino que además ha cambiado el punto de luz que está incidiendo sobre todos los elementos. Entonces, ahí sí que es muy importante la optimización y ahí sí que hace falta un poco de experiencia para que los sistemas vayan correctamente. Excelente. Aquí esa pregunta interesante que mencionan sobre si para la realidad virtual es posible en la plataforma en alguna de las plataformas que nos comentas importar información
proveniente de Reality Capture, como LiDAR, fotogrametría, nube de puntos, mallas 3D. Adicionalmente, tal vez los modelos ya en BIM o Office al menos tienen parámetros, ¿no? ¿Se pueden llevar esos Sí. datos a los modelos en Blender para trabajarlos? Sí, de hecho, nosotros, por ejemplo, en un proyecto estoy repitiendo mucho el tema de los aerogeneradores, pero venimos un poco de este mundo. Sí que trabajamos con una empresa que hacía pues, fotogrametría, y lo que hicimos fue trabajar con el modelo digamos, que recogieron ellos en el propio aerogenerador. Lo que hicieron fue hacer, bueno, pues una captura de todo el modelo real de un aerogenerador en la nacelle del aerogenerador, y a partir de ese modelo nosotros creamos el entorno de realidad virtual. Era más con un objetivo más de marketing, sobre todo para ferias, para poder, digamos, pasear por un aerogenerador sin tener que llevar un aerogenerador real a una de estas ferias, y lo hicimos de esta forma. Aquí sí que lo importante sobre todo es que en este caso sí que utilizamos hardware, digamos, conectado a un computador, porque sí que el modelo que se crea es muy pesado y las gafas necesitan esa ayuda para mover todo el modelo. Muy bien, correcto. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las limitaciones que aún presenta el programa? Tal vez, no sé, me pongo como un ejemplo, ¿no? O sea, entiendo que a veces uno quiere hacer cosas con el programa y no te permite, ¿no? A veces te salen errores, algo que tú quisieras que tenga o quisieras mejorar. Entiendo que con la programación podemos sobrepasar esos límites, pero no sé si eso se puede manejar en el software que manejas. Sí, bueno, las limitaciones normalmente son las que estamos encontrando. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando en una experiencia del uso del desfibrilador y de la maniobra de RCP, de la respiración cardiopulmonar. Y, por ejemplo, los problemas que estamos encontrando es, digamos, detectar o poder identificar cuál es la altura en la que tenemos las manos. Pues es un ejemplo que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero un poco para que veáis. Las dificultades que tenemos es más que, digamos, que estas gafas de realidad virtual tienen unos sensores de forma que te pueden detectar las manos y detectan dónde están los mandos. Entonces, para algunos casos sí que, sobre todo, tenemos limitaciones a la hora de identificar cuál es digamos, la ubicación espacial de tanto de las manos como de los mandos, ya que si no se identifica bien cuál es esa localización, puedes interactuar con elementos con los que no quieres interactuar. Es un poco las mayores limitaciones que tenemos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, otras limitaciones que tenemos, y es más a nivel de hardware, es sobre todo que estas gafas, digamos que tienen mucha sensibilidad a la luz. Entonces, el uso de estas gafas tiene que ser en interior y en sitios en los que no haya una iluminación muy fuerte. Entonces, bueno, nos estamos encontrando, digamos, con esta dificultad, sobre todo cuando, digamos, llevamos al cliente este tipo de gafas y se utilizan en entornos, pues igual con mucha luz y bueno, pues sobre todo con mucha luz, en los que los sensores no terminan de funcionar correctamente. Pero hay que decir que, en este caso, por ejemplo, nosotros trabajamos sobre todo con las gafas de Oculus, y sí que en los últimos años están haciendo un desarrollo impresionante, están invirtiendo muchísimo dinero en mejorar todo el hardware. Okay. En algunas otras ponencias no se habla mucho del tema de BIM y la importancia de la academia y las personas para implementar esas tecnologías en las empresas, ¿no? Esa pregunta nos mencionan si usted considera que en una malla curricular de las universidades se debe enseñar esta programación, ¿no? De repente informaciones como ingenieros o arquitectos, que son los más dedicados en el sector construcción. Sí. Sí, yo esto creo, bueno, yo dejé la universidad hace muchos años, pero yo en mi época universitaria sí que cuando empecé en el mundo profesional, sí que vi que había un decalaje muy grande entre lo que se aprendía en la universidad y lo que demandaba la industria. Y yo creo que en este caso estamos un poco en el mismo punto. Eh, sí que es cierto que yo creo que los profesionales que se dedican a, digamos, desarrollo de este tipo de herramientas, digamos que necesitan ahora mismo lo que os he dicho. En España, por ejemplo, hay un máster específicos, pero sí que también tenemos experiencia que alumnos que salen de estos máster son muy, muy junior, digamos, para desarrollar estas soluciones. Y sobre todo encontramos a personas que han tenido que formarse, digamos, fuera de las universidades. Yo creo que sí que sería necesario en las universidades añadir más formación en este tipo de tecnologías, porque yo creo que son súper útiles y que en los próximos años vamos a ver su explosión. Yo un poco, en consonancia con lo que has dicho, sí que
sí que todavía veo que quizá la realidad virtual, la realidad aumentada está muy lejos de igual de lo que sería la construcción digamos, estos sectores industriales, pero lo que vemos es que es algo que va muy, muy rápido. Y creo que estamos en un punto que fue muy parecido a cuando salieron los smartphones, cuando empezamos a trabajar con los celulares smartphone, hasta que no aparecieron este tipo de dispositivos, no imaginábamos la revolución que iba a con los smartphones, ¿no? Yo creo que en los últimos años ha sido una revolución impresionante en nuestras manos con los smartphones y creo que está pasando lo mismo con de realidad aumentada. Creo que estamos en ese punto y los próximos años van a ser muy interesantes en el uso que se le va a dar. Concuerdo contigo, ¿no? O sea, es como que ahí está el término, ver para creer, ¿no? Yo creo que ahorita es usar para entender o algo así, ¿no? O sea, no, hasta que no tengas un lente o no hayas experimentado con eso, no vas a entender un poco el concepto, ¿no? ¿Ok? Sí. Y creo que con esta última pregunta, ¿cuáles son las dificultades que han encontrado entre los códigos de contratos del sector público de España, ¿no? Lo que acá llamamos ley de contrataciones del Estado y la aplicación para realidad virtual o realidad aumentada? ¿Es compatible esa tecnología o es un poco difícil contratar con el Estado? Pues la verdad es que contratar con el Estado os voy a contar un poco digamos, la experiencia que tenemos en España. Que no sé si será exportable a Perú, pero por ejemplo en España sí que estamos viendo desde el sector público, sobre todo se está introduciendo esta tecnología en el ámbito de la educación. Es un poco donde está comenzando. Digamos, en toda la parte digamos, constructiva es una tecnología que está, yo creo que ni siquiera están pensando todavía en ella. Todavía no hemos empezado a trabajar ahí. Sí que es cierto que ahora yo creo que esta tecnología es muy incipiente, pero ya se están viendo resultados importantes. Y por lo menos en la parte que conocemos de España, sí que las administraciones van, no voy a decir un paso, pero muchos pasos por detrás de lo que es la tecnología puntera y supongo que en el resto de países será algo parecido. La verdad es que nos encontramos con dificultades, sí, ahí no, digamos, las administraciones no son muy amigables en la introducción de estas nuevas tecnologías y nosotros sobre todo trabajamos con el sector privado. Sí, entiendo. Acá es un poco complicado, ¿no? A veces el desentendimiento es difícil contratar, ¿no? Es más, de repente no se sabe cómo solicitar estos servicios, ¿no? Lo cual es que puede complicar el manejo Eso es. contractual o, ¿no? Desde la concepción. ¿Ok? Nosotros aquí, por ejemplo, un poco para que conozcáis, en España sí que estamos empezando a trabajar sobre todo con centros con educación y un poco el problema que estamos encontrando es que desde universidades, centros formativos, sí que están teniendo presupuesto para, digamos, crear aulas de realidad virtual y realidad aumentada, pero todo el presupuesto se está yendo a lo que es la compra del hardware y nos estamos encontrando con que tenemos instituciones en las que tienen unas aulas de realidad virtual impresionantes, pero que no las pueden utilizar porque no han pensado en que hace falta luego un software por detrás para poder gestionarlas y hace falta experiencias. Entonces, un poco lo que estamos haciendo ahora es, digamos, esa evangelización en cuanto a que es importante el hardware, pero que sin el software tampoco se puede utilizar. Y es un poco en lo que estamos ahora mismo. Sí. Tal vez es lo que nos espera acá en un futuro. Esperemos aprender de tus buenas prácticas, las buenas prácticas de España o de otros países que estén implementando las mismas tecnologías. Bueno, David, creo que ya esa es la última pregunta. Agradecerte por tu presentación, ¿no? Es muy interesante y novedoso lo que nos compartes. Ya tenemos también en sala al siguiente ponente, así que nuevamente gracias y ya estamos en Un saludo. comunicación en una próxima oportunidad. Hasta luego. Perfecto. Un audio.